Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, Hijo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiada en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Aunque todos te negaré, yo, Señor, te seguiré. Amén. Amén. ¿Ustedes también quieren seguir a Cristo? Por donde quiera que Él vaya, ¿cierto? Me alegro. Entonces los invito a que podamos sacar nuestras Biblias y preparar el corazón, ¿cierto? Para poder leer y estudiar la palabra del Señor con nuestro pastor Felipe. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias a quienes están presentes y también quienes nos están acompañando todos estos días a través de esta transmisión de YouTube. Dios les bendiga. Sin duda esta semana ha sido una semana para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ser tocado por los temas tanto bíblicos como también los temas musicales. Y también, cierto, es una oportunidad para encontrarnos con nuestro Señor Jesús una vez más. Bien, quiero agradecerles a todos los que están, cierto, viendo la transmisión, y todos los días hacemos lo mismo. Entonces, no quiero que hoy día deje de ser la excepción. Yo les quiero invitar, queridos amigos, queridas hermanas que están acá, cierto, presentes, a los amigos que nos están viendo, que puedan tomar sus celulares, por favor, para que puedan compartir la transmisión del día de hoy. Compartan, por favor, la transmisión. Yo tengo aquí mi celular y tengo unos amigos especiales a los que quiero enviarles el programa, cierto, la transmisión del día de hoy. Así que démonos un tiempo, por favor, para que aquellas personas, aquellos amigos, nuestros estudiantes de la Biblia también puedan escuchar, cierto, un mensaje de la palabra de Dios. Ahí le estoy enviando, cierto, a algunos amigos. Ahí, cierto, hay alguien que ya me está pidiendo el link, me dice, cierto, el link, por favor. Ya, se lo voy a enviar, cierto, ven. Hay personas que están deseosas, que quieren, cierto, escuchar la palabra de Dios. Así que allí está el link enviado. Muy bien, espero que ustedes puedan hacer lo mismo. Aquí, cierto, hay ya 9 personas. Muy bien, somos un buen número. Por favor, escriban también un comentario. Aquí, cierto, un saludo desde dónde nos ven, quiénes son, para poder conocerlos y saber que están con nosotros. Un saludo a quienes ya están acompañándonos en la transmisión, a la hermana Anita Tapia, a la hermana Hilda, a la hermana Gabriela, a la hermana Margarita también. Y por favor, queridos hermanos, queridos amigos, dejen aquí sus comentarios para poder saber que están aquí con nosotros. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Para invocar una vez más la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor aquí en medio de nosotros. Oremos. Amoroso buen Padre, Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por el don de la vida que nos das. Gracias porque nos mantienes con salud. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres, Señor, también nuestro Redentor, que hoy día nos has sacado
de las tinieblas, Señor, de la oscuridad, y nos alumbras, Señor, con la preciosa luz de tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración, y también a los hermanos, Señor, que ellos están viendo esta transmisión gracias a los medios que nos provees, que tú, Señor, permites, a través de los cuales, cierto, se comparta también tu palabra. Bendice grandemente a los amigos, a los hermanos que nos ven, Señor, a las visitas, a los estudiantes de la Biblia que están conectándose en este momento. Que este mensaje, Señor, que viene de tu palabra también pueda calar hondo en sus corazones. Con corazón humilde, sencillo, Señor, venimos a ti para que podamos escuchar tu voz. Oramos, Señor, también recordando todos aquellos pedidos que ya se hicieron audibles, que tú puedas atender, Señor, esos pedidos, también esas peticiones que están dentro de nuestros corazones, y nuestras necesidades tú ya las conoces, Señor. Así que pedimos que tú, que eres rico, Señor, en misericordia, en gracia, en todo lo que nosotros necesitamos, que tú puedas suplir lo que a nuestra alma le falta. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, toda esta semana, queridos amigos, queridos hermanos, estamos estudiando la verdad presente. ¿Y qué lugar, cierto? ¿En qué lugar vamos a encontrar más verdad presente que en el libro de Apocalipsis? Toda esta semana hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y el día de hoy no va a ser la excepción. Pero aún así, queridos amigos, queridos hermanos, hay algunas cosas que tenemos que saltar, algunas cosas, algunos detalles que se nos van yendo. Es por eso que yo te quiero invitar, querido hermano, querido amigo, como ya lo he hecho en otras ocasiones, hay diversos estudios para poder encontrarnos con nuestro Señor, para estudiar el libro de Apocalipsis, y el día de hoy quiero también entregarte un regalo. Es así. Para ti, querido amigo, querido hermano que me estás viendo, aquel amigo, cierto, visita, cierto, que nos acompañas, yo te quiero, cierto, hacer una invitación. Quiero entregarte esto, que es un estudio bíblico, es un estudio profundo de la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. Se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, donde nosotros en cada capítulo vamos a poder encontrarnos con el mensaje de nuestro Señor en el libro de Apocalipsis. Si tú quieres estudiar, cierto, si quieres ser parte de este estudio, y también extiendo la invitación a los hermanos de iglesia, ¿qué les parece si nos reunimos un día a la semana para poder estudiar este libro? El libro de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Yo tengo acá el estudio y quiero también compartirlo con ustedes. Se los puedo enviar y también podamos estudiarlo y yo te puedo hacerlo llegar a tu hogar. ¿Te parece? Muy bien, entonces escríbeme por favor un mensaje. Si quieres recibir este estudio bíblico, escríbeme allí al más 569-6785-3241. Más 569-6785-3241. Allí tú me puedes escribir de manera personal para recibir este estudio que te estoy mostrando el día de hoy, y que juntos podamos estudiar más el libro de Apocalipsis y encontrarnos con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te parece? Muy bien, vamos a la Biblia entonces en esta noche. Vamos a Apocalipsis, donde nos vamos a centrar en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, ahí ustedes pueden ver el título, es el siguiente: el verdadero sello de Dios. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado acerca del sello de Dios, o quizás algunos no están muy familiarizados con este concepto. Quizás otras personas, cuando ven el libro de Apocalipsis, saben que hay una de las cosas distintivas que aparecen allí, por ejemplo, que es la marca de la bestia. Pero paralelo a eso, también hay un sello específico que Dios coloca sobre sus hijos. Todos nosotros sabemos que hay una marca de la bestia, que Satanás, cierto, sella, cierto, a sus seguidores, aquellos que no se acercan a la palabra de Dios, aquellos, cierto, que van, cierto, a cumplir los deseos del enemigo y que constantemente caen en su voluntad. Ellos son los que reciben, cierto, la marca de la bestia. Lo vamos a estudiar más adelante, pero no hay que dejar de lado esto. El Señor tiene un sello para cada uno de sus hijos, para aquellos que les son fieles, para aquellos que guardan sus mandamientos y buscan hacer su voluntad. El día de hoy vamos a hablar de cuál es el sello de Dios. Y miren, yo quiero, cierto, partir con lo siguiente. Nosotros sabemos que estamos en un gran conflicto, en una gran lucha, en una gran guerra. Y no sé si ustedes, cierto, alguna vez, hay diferentes historias de nuestros pioneros, de nuestros, cierto, reformadores. Y a mí, a un personaje que en lo especial, ¿cierto?, a mí aprecio mucho, es uno de los luceros de la Reforma Protestante, que es Martín Lutero. Quizás a algunos de ustedes también les gusta, ¿cierto?, las ideas, ¿cierto?, lo valiente que él fue ante el papado, ¿cierto?, ante el poder religioso que existía en ese entonces, y cómo él presentó las verdades, ¿cierto?, que había descubierto en la palabra de Dios. Y saben que hay muchas historias que él cuenta de manera personal. Es bien intenso cuando él habla, ¿cierto?, de sus historias. Y miren, la siguiente presentación, hay
hay una forma en cómo él mismo se refiere a Satanás. Hay muchas historias que a mí me llaman mucho la atención cuando él sueña, ¿cierto?, con ataques del enemigo, cuando él se encuentra, ¿cierto?, con la oposición de Satanás. Y saben que Martín Lutero le tenía una frase, le tenía un apodo a Satanás. ¿Quieren saber cuál es? ¿Saben cómo le decía? Él le decía a Satanás, al diablo, le decía el mono de Dios. Miren cómo lo llamaba, ¿cierto? Él cada vez que se refería, que él hablaba de Satanás, le decía el mono de Dios. ¿Y por qué, preguntarán ustedes? Pues para él, ¿cierto?, Satanás no era más que un reflejo, ¿cierto?, en sí, no era más que un títere, ¿cierto?, un mono que trataba, ¿cierto?, de replicar lo mismo que hacía Dios. Porque si nosotros estudiamos también la palabra del Señor, vemos que Satanás constantemente trata de duplicar el trabajo que hace el Señor, lo trata de replicar, de imitar de cierta manera, lo trata, ¿cierto?, de adulterar a su modo. Y es por eso que Martín Lutero le llama así constantemente. Y si nosotros vemos toda la obra del enemigo, no es más cierto que una farsa, no es más cierto que un mal reflejo de lo que el Señor quiere hacer también en nosotros, en nuestra vida, ¿ya? Solamente que yendo, ¿cierto?, para otro lado, para otro fin. Entonces, miren, fíjense en lo siguiente. Así como en la Biblia, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis se presenta la marca, ¿cierto?, o el sello de la bestia, también aparece el sello de Dios. La marca de la bestia en sí es solamente una réplica de lo que Dios sí hace. Entonces vamos a estudiar de partida lo que es el sello de Dios. Para eso vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, donde aparece por primera vez o se menciona por primera vez el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Y se van a dar cuenta ustedes de algo, queridos hermanos, de que cada vez que nosotros hablamos del sello de Dios, también aparecen unos personajes, unos protagonistas que son los que reciben este sello, que son los 144.000. Y de eso también vamos a hablar el día de hoy de forma muy, muy rápida, muy simple. Dice así, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, dice: Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también que venía otro ángel desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Aquí aparece, ¿cierto?, el sello de Dios. Vienen, ¿cierto?, aparece en la imagen, en la profecía. Juan está viendo a 4 ángeles que sostienen los vientos, sostienen, ¿cierto?, los vientos para que no hagan daño, ¿cierto?, a la tierra, al mar, ¿cierto? Y de pronto aparece otro ángel que viene, ¿cierto?, desde el sol, viene, ¿cierto?, de parte del Señor y les dice lo siguiente, versículo 2. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de no hacer daño a la tierra y al mar, diciendo lo siguiente, versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el siguiente versículo dice, y oí que el número de los sellados era 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren qué interesante. En el tiempo del fin, Dios envía a sus ángeles para que ellos sostengan los vientos, para que las catástrofes, las tempestades, los problemas que constantemente, ¿cierto?, nosotros enfrentamos, no nos inunden, ¿cierto?, lleguen a sobrepasar. Dios envía a sus ángeles para que sostengan los vientos. Quizás hoy día nos encontramos en un contexto donde hay muchos problemas, donde hay mucha diversidad de conflictos, pero aún así Dios envía a sus ángeles para que sostengan los vientos y esto no empeore y no sea, ¿cierto?, terrible. Hasta cierto punto donde Él envía a otro ángel para que sean sellados los hijos de Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Esta es la primera alusión donde nosotros nos podemos encontrar, podemos identificar, ¿cierto?, el sello de Dios. La otra referencia, ¿cierto?, que nosotros encontramos, la podemos ver un poquito más adelante. Si nosotros vamos más adelante, podemos encontrar otra interpretación, otra parte donde también aparece el sello de Dios en el libro de Apocalipsis. Pero primero vamos a detenernos en estos versículos que nos muestran lo siguiente. Primero, podemos ver, según lo que decían estos versículos, de que el sello de Dios, ¿dónde se coloca? ¿Qué es lo que decía el versículo número 3? Dice que el sello de Dios era colocado en las frentes, muy bien, en las frentes de los siervos de Dios, ¿ya? Primera característica que nosotros tenemos entonces del sello de Dios, que es colocado en la frente de los siervos de Dios, ¿ya?
El sello de Dios es colocado en la frente de sus hijos fieles en el tiempo del fin. Segunda característica es que los sellados son identificados con un número. ¿Cuál es este número? Los 144.000. Ya vamos a hablar un poco más de esto. La iglesia, ¿cierto?, hoy día sufre, ¿cierto?, una división por qué es la interpretación correcta de los 144.000, si son literales o son simbólicos, si son parte del remanente o son el pueblo completo, que son los que esperan al Señor, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces miren, vamos ahora al capítulo número 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Allí nosotros volvemos a ver que este grupo nuevamente aparece una vez más. Apocalipsis capítulo 14, acá aparecen nuevamente los 144.000, pero ahora están en otro contexto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cantando y alabando, ¿cierto?, al Señor. Fíjense lo que dice en los primeros versículos. Dice, versículo 1 en adelante, Apocalipsis capítulo 14, dice: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él estaban, ¿quiénes? Los 144.000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de unos arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico de ellos, sino los 144.000, que fueron redimidos de entre los que están en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces acá nosotros nos encontramos con más características acerca de estos 144.000 y también acerca del sello de Dios. ¿Ya? ¿Qué nos encontramos ahora en esta ocasión con esto? El sello de Dios, aquí se nos está explicando un poquito más de qué es. ¿Qué era el sello que tenían estos 144.000? Eran el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Fíjense qué importante, qué interesante. ¿Qué se refiere a esto? ¿Por qué el sello de Dios tiene que ser colocado en la frente? La frente es un símbolo, ¿cierto? Es una imagen de ¿qué? Del pensamiento, de la mente, de lo que uno, ¿cierto?, mantiene en su memoria, ¿cierto?, en sus pensamientos. Quizás a ustedes les llega la pregunta, ¿será que los hijos de Dios tendrán el nombre del Padre, ¿cierto?, y del Hijo tatuado, ¿cierto?, de forma literal? En realidad no. La interpretación correcta de esto, como nosotros vemos que todo el libro de Apocalipsis son símbolos, son simbolismos que deben ser interpretados como tal, ¿ya? Es que los siervos de Dios, los 144.000, los redimidos, no es que se tatúen literalmente, ¿cierto?, el nombre del Padre y del Hijo, ¿cierto?, en su frente, sino que ellos constantemente están pensando ¿en qué? En Dios. Están, ¿cierto?, pensando, meditando, ¿cierto?, en qué haría, ¿cierto?, cuál sería la voluntad del Hijo, del Señor Jesús. Es por eso que cuando se les ve ¿dónde están? Están constantemente detrás del Cordero, están constantemente alabando al Cordero, están constantemente siguiendo al Cordero por donde quiera que va, porque ellos no pueden pensar en ninguna otra cosa que no sea seguir la voluntad de Dios, seguir, ¿cierto?, al Señor, seguir pensando en su Salvador. Tanto impresionados sus vidas que ellos quitan de su mente, quitan de su pensamiento, cualquier cosa que no sea buscar la voluntad del Padre, buscar, ¿cierto?, encontrarse con su Salvador. Los 144.000 tienen esta característica, que añoran encontrarse con su Salvador. Por eso constantemente están alabando, están cantando, están esperando el regreso del Señor. Más adelante nosotros podemos ver, ¿cierto?, algunas otras cositas. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a Éxodo capítulo 33, versículo 19, o a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, no lo vamos a leer por tiempo, pero si ustedes quieren pueden anotar esos versículos para irlos estudiando en un estudio más profundo y personal. Aquí nos encontramos con lo siguiente, que cada vez que se menciona el nombre de Dios, o cuando se habla del nombre de Dios grabado, ¿cierto?, plasmado en algo, se habla o se menciona del carácter de Dios mismo. Porque Dios, ¿cierto?, les daba a conocer su nombre a sus hijos, al pueblo de Israel. ¿Cómo eran conocidos los israelitas? Como los hijos del Dios vivo, como los hijos, ¿cierto?, de Jehová, como los hijos de Yahvé, el pueblo de Dios. Porque ellos eran un pueblo especial, distinguido entre todas las naciones, entre todos los pueblos que habían en aquella región. Por lo tanto, ellos tenían que también, de cierta manera, dar a conocer a Dios, no mostrando, ¿cierto?, obligando, ¿cierto?, a las personas a convertirse completamente, sino que primero impresionaban a las personas, y eso también es producto del discípulo, ¿a través de qué? A través de su carácter. Si nosotros vemos constantemente cómo Dios iba amonestando, iba hablando, ¿cierto?, al pueblo de Israel, era porque muchas veces ellos no se portaban bien, ¿ya?
Dios les daba las leyes, ¿cierto? Les daba, ¿cierto?, las normas y constantemente los iba corrigiendo porque Él quería que ellos se comportasen, cumpliesen el ideal que Él tenía para sus vidas. Es por eso que cuando el pueblo de Israel entra en Jericó, por ejemplo, ¿y qué es lo que le había, ¿cierto?, pedido Dios? Que no tomasen de ninguna de las cosas que estaban allí, ¿cierto?, que eran la riqueza, ¿cierto?, las ropas, los animales que tenían, ¿cierto?, los habitantes de Jericó. ¿Qué es lo que pasó cuando uno se atrevió a tomar, ¿cierto?, de la ropa, se atrevió, ¿cierto?, a tomar de los lingotes de oro, ¿cierto?, de los que vivían en allí? Obviamente Dios mostró que no estaba de acuerdo con eso. Mostró, ¿cierto?, que eso no era su voluntad para el pueblo, porque Dios no quería que su pueblo fuera igual a los otros pueblos, que entraban en una ciudad y destruían todo y se robaban a sus mujeres, robaban su ganado, robaban sus animales, robaban, ¿cierto?, también sus riquezas. Dios no quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo tirano, que fuese distinto. Hasta en eso, hasta en la guerra, hasta en el ejército del pueblo de Israel, tenían que ser distinguidos en su forma de vestir, en su forma, ¿cierto?, de comportarse, con quienes se relacionaban, con quienes se enyuntaban. Todo eso, ¿cierto?, tenían que ser completamente diferentes, ajenos a lo que hacían, ¿cierto?, los otros pueblos. Por consiguiente, nosotros podemos comprender de que el sello de Dios se coloca solamente en aquellos que siguen la voluntad de Dios, en aquellos que solamente quieren vivir el ideal y la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? El sello de Dios es solamente colocado con aquellos que son realmente los hijos de Dios, en quienes realmente quieren ser sus siervos. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Vamos a indagar un poquito más. ¿Qué referirá, cierto, esto acerca del sello de Dios? Vamos a ver unos versículos, por favor. Vamos al libro de Ezequiel, donde en 2 versículos claves se menciona, ¿cierto?, el sello de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y un poquito más adelante el versículo 20 también. Vamos a la Biblia, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y el versículo 20. El primer versículo dice así, lo leo para ustedes. Dice: les di también mis sábados para que fueran para ustedes una señal, o que fueran para ustedes como una señal, para que supieran que yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios, que os santifico. Fíjense lo importante, fíjense cómo Dios toma los sábados, el día de descanso, ¿para qué? Para que fuese una señal con el pueblo de Dios. Una de las cosas que iba a ser distinto, que se iba a distinguir al pueblo de Dios con los demás pueblos, con las otras naciones, ¿qué iba a ser? El día sábado. ¿Se dan cuenta? Por eso el día sábado es tan trascendental, por eso es tan importante. Quizás de repente algunos hermanos llegan a pensar, pero si quizás el sábado no es tan importante, es otro mandamiento. Algunas personas dicen, pero es un día nomás. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier otro día, en cualquier otra ocasión, mientras nosotros mantengamos al Señor en nuestro corazón, todos los días de la semana. Nosotros no somos hipócritas, no somos como aquellas personas que de repente van el fin de semana a la iglesia, adoran a Dios y durante la semana se comportan mal, hacen esto y aquello. No, yo no soy así. Algunas personas se excusan y se bajan, ¿cierto?, con eso. Pero en realidad, ¿qué es lo que dice Dios acá en su palabra? Él dice que el sábado, el día de descanso, iba a ser una señal entre Él y su pueblo. Iba a ser algo que los iba a distinguir. Era algo que los iba a diferenciar con los demás pueblos, con las otras religiones. Porque en aquel entonces, en esos tiempos, ¿cierto?, ya existían muchas religiones paganas, existían muchos otros dioses, otras deidades. Y todos obviamente tenían sus formas de adorar, todos, ¿cierto?, tenían sus días de adoración, pero se iban a diferenciar en esto, que el Dios verdadero, el Dios creador, nuestro Padre, nuestro Dios que sí existe, Él sí tiene un día de adoración. Y con eso no se puede transar, eso no se puede cambiar. Aunque vengan presidentes, aunque vengan líderes religiosos, aunque vengan personas que traten de interpretar la Biblia de otra manera, el día de descanso es algo que no se transa. Porque es algo que Dios nos dio a nosotros, su pueblo, como una señal. Una forma para no olvidarnos de Dios. Una forma para poder descansar en el Señor, para entregarle nuestras cargas, un día especial para congregarnos, juntarnos, reunirnos y recordar que somos un pueblo, que somos el pueblo de Dios. Más adelante en el versículo número 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ¿qué es lo que dice?
santificad mis sábados. ¿Y qué dice más adelante? Y que sean una señal entre mí y ustedes, o entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios, yo soy Jehová, vuestro Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, también era una manera. Acá nuevamente, ¿cierto? Se menciona esto, de que el sábado es una señal, de que el sábado, ¿cierto? Es algo distintivo, de que el sábado es un sello que deben tener los hijos de Dios. El sábado era una señal y es una señal de Dios con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo, ¿cierto?, de Israel y con nosotros. Es un día también para no olvidarnos de nuestro Dios, porque muchas veces estamos trabajando, estamos haciendo los quehaceres y de repente, claro, se nos puede ir, de repente orar, de repente estudiar, pero el sábado es el día para no olvidarnos. Si de repente uno se excusa, es que estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, tengo que salir temprano, salgo corriendo, ¿cierto?, a hacer mis labores, ¿cierto?, a la universidad, tengo tantas cosas que hacer que yo todo el día no paro. Bueno, no te preocupes. El sábado es un día completo, 24 horas que el Señor te ha regalado para poder estar completamente en comunión con Él, para poder estar conectado con el Señor, para poder escuchar su palabra, para poder alabarle, para poder conectarte con tu Salvador. En ese día no hay excusas, no hay ninguna cierta excusa que puedas presentar al Señor porque es un día completo que Él te da para poder encontrarte con Él. Y muchas veces nosotros decimos que el sábado ni siquiera tenemos tiempo. Eso cierto, no es verdad, porque tenemos todo el día para poder encontrarnos con nuestro Señor en el día sábado. Entonces, ¿lo captaron, mis queridos hermanos? El sábado debe ser algo distintivo, debe ser una señal en nosotros. Y si nosotros vamos al mismo libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a aprovechar de ir para allá. Nosotros ya hemos estado estos días, ¿no?, leyendo, ¿cierto?, Éxodo, capítulo 20, y cada uno de sus versículos, mostrando, ¿cierto?, cómo ellos son también trascendentales, cómo también debiesen cumplirse hoy en día y cómo cambiaría el mundo si la gente cumpliese los 10 mandamientos. Cuán diferente sería el actuar de las personas si hoy día, ¿cierto?, siguiesen estas reglas de convivencia, si realmente, ¿cierto?, obedeciese lo que Dios dice acá, ¿cierto?, en su palabra. Acá en Éxodo nosotros cuando vamos a los mandamientos, hay un mandamiento que es el más extenso, el que toma más versículos que otros, que es el cuarto. Y aquí es donde aparece el sábado. Y quiero nuevamente volver a leer, ¿cierto?, el día sábado, ¿cierto?, el cuarto mandamiento, porque también aquí hay algunas cosas que nos podemos, ¿cierto?, dar cuenta de por qué es un sello. Es un sello de Dios. Dice desde el versículo 8 en adelante, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo, es decir, para separarlo, santificarlo. No es que nosotros podamos hacerlo santo, sino que santificar en la palabra, ¿cierto?, hebrea, no me acuerdo ahora, pero lo que quiere referir acá, ¿cierto?, el hebreo, ¿cierto?, es que santificar significa separar. Cada vez que nosotros leamos en el Antiguo Testamento santificar, ¿cierto?, algo santo, es algo separado, algo apartado, algo especial. Y acuérdate del día sábado para santificarlo, dice acá. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Se dan cuenta? Hay algunas cosas que nosotros podemos también rescatar de acá. Cuando en los tiempos, ¿cierto?, anteriores, en las épocas antiguas, siempre que se enviaba una carta o siempre que se tenía que firmar un documento, los reyes, los gobernantes de la tierra, ellos tenían, ¿cierto?, todos tenían un sello distintivo también, tenían un sello especial con el cual timbraban, firmaban, ¿cierto?, sellaban cartas, libros, para demostrar que eran distinguidos, ¿cierto?, que eran especiales, que eran de su, ¿cierto?, de su mano. Y cada vez, ¿cierto?, que se enviaba una carta, cada vez que se hacía un rollo y cada vez que se timbraba, ¿cierto?, se firmaba con el sello que solamente lo tenía, ¿cierto?, en su mano, en su poder, el rey, el gobernante. Nadie más tenía, ¿cierto?, otra copia. Él era el que colocaba el sello, él era, ¿cierto?, el que firmaba esa carta o ese cierto mandato. Este sello tenía unas características esenciales, unas características especiales, que tenía el nombre del rey, tenía su puesto, y eso lo hacía, ¿cierto?, diferente. Porque en el mismo sello, ¿cierto?, estaba el nombre del rey.
estaba quién era, o sea, quién lo firmaba, quién cierto firmaba o decretaba este edicto, quién era el que hacía este libro, ahí estaba el nombre del rey, el nombre del gobernante, y también estaba a su cargo. ¿Quién era? El rey de tal lugar, el rey de tal región, el que gobierna en estos países, en estas tierras, y también qué es lo que hacía allí, ¿ya? Entonces ahí se decía que el que regía, muchas veces colocaban características suyas, que era, ¿cierto?, alguien poderoso, alguien fuerte, el cazador, o los sobrenombres que tenía. Y nosotros cuando vamos acá al libro de Éxodo capítulo 20, en estos versículos, nos encontramos con exactamente lo mismo. Porque constantemente en estos versículos son los versículos en los cuales más se repite el nombre de Dios. Donde más se menciona, ¿cierto?, al nombre de Dios, Jehová, o Yahvé, o el tetragramatón. Si nosotros lo viésemos en el hebreo, sería el tetragramatón, que es el nombre de Dios, que solamente aparece acá. En otras partes de la Biblia puede aparecer el Eloi, Elohim, ¿cierto?, Adonai, que son las otras palabras, ¿cierto?, que se atribuyen a Dios. Pero solamente específicamente en este mandamiento aquí aparece el nombre de Dios, Yahvé. Y por eso nuestras Biblias que están en español lo traducen como Jehová, que ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios nosotros estudiamos, vimos que no es un nombre que se ocupa en cualquier momento, en cualquier situación. Hay que tener cuidado, hay que tener cierto respeto de ocuparlo, ¿cierto?, vagamente, o que utilizarlo de mala manera. Pero aquí sí aparece. ¿Qué más aparece? Que es el cargo de Dios, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Constantemente, ¿cierto?, se repite eso también. Y que Él es el que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas y lo que en ellos hay. Y que también Él fue el que reposó, bendijo y santificó el sábado. ¿Se dan cuenta? Todos los atributos legales de un sello de Dios aparecen acá. De un sello, ¿cierto?, de un gobernante, de un rey, aparecen en el cuarto mandamiento. Su nombre, ¿cierto?, su jerarquía y también su obra, lo que Él hace. Las tres características de un sello aparecen también acá. Entonces nosotros vamos, ¿cierto?, a ver cómo es que Satanás quiere replicar esto, ¿no? Vamos a aprovechar también de ver eso. Vamos a ver qué es la marca de la bestia. Nosotros ya entendemos que el sello de Dios son los mandamientos de Dios. ¿Y qué es la marca de la bestia? Muchas veces, ¿cierto?, se mencionan muchas cosas acerca de la marca de la bestia. ¿Y qué es, no? Quizás ahí ustedes ven, ¿cierto?, en la pantalla. Muchas personas, especialmente en nuestra iglesia, han aparecido y han dicho que no hay que colocarse la vacuna porque ahí viene un chip implantado y que eso es una forma de controlarnos y por eso el pase de movilidad, etcétera, etcétera, dicen esas cosas. Hubo un tiempo, yo me acuerdo que aparecieron muchos videos por allí, especialmente de algunos predicadores, de algunos hermanos de iglesia, que decían de que en algunos lugares se estaban tratando de colocar un chip en nuestra mano y que eso era la marca de la bestia y que con eso se podía pagar, con eso, ¿cierto?, se podía usar el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que al final en algunos lugares sí se cumplió o que era una prueba, no lo sé, pero que aparecieron muchos videos por ahí en ese entonces. Otra persona, yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando recién aparecieron las tarjetas de crédito, las Mastercard, aparecieron, ¿cierto?, también diciendo de que las tarjetas eran también la marca de la bestia, era una forma de controlar, porque ellos decían, si no tienes esta tarjeta no puedes comprar ni vender, etcétera, etcétera. O también otros dicen por ahí de que los códigos de barra también tienen al principio, al medio y al final dos líneas que eso representan el 666, etcétera, etcétera. Pero vemos qué es lo que realmente es cierto. Dice la palabra de Dios. Por eso vamos al libro de Apocalipsis nuevamente, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la marca de la bestia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No un predicador, no cierto Facebook, no cierto YouTube o esas cosas ciertas que aparecen por allí. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Dice así: y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente aquel que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en él. Y aquí, cierto, en el siguiente versículo se trata de explicar lo mismo, ¿no? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues este
es un número de hombre, y su número, ¿cierto?, es 666. Nosotros, ¿cierto?, sabemos, todo, ¿cierto?, de cultura popular, de que la marca de la bestia es tomado, ¿cierto?, como el número 666. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, en qué consiste. Nosotros nuevamente podemos ver, según estos versículos, de que para entender la marca de la bestia, esta también tiene unas características. Primero, se menciona que es una marca, que tiene, ¿cierto?, esta marca tiene el nombre de la bestia, ¿cierto?, que estudiamos, ¿cierto?, el día de ayer, ¿ya? De la bestia, ¿cierto?, que sale de la tierra y que, ¿cierto?, de la bestia que sale del mar y que hace, ¿cierto?, que también se le adore a la bestia que sale de la tierra. También tiene el número de su nombre y su número, ¿cierto?, es 666. Cuando nosotros leemos estos versículos en otras versiones de la Biblia, notamos otras cosas distintivas. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente, este mismo versículo dice lo siguiente, cuando habla de que nadie, ¿cierto?, puede comprar ni vender, el versículo 17, mire lo que dice en esta otra versión. La Nueva Biblia de las Américas dice, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? La marca o el nombre, ¿cierto?, es el mismo número de la bestia, son la misma cosa. Estas tres cosas, ¿cierto?, son lo mismo. La marca de la bestia, el nombre de la bestia, ¿cierto?, o el número de la bestia son la misma cosa, son la misma marca, el mismo sello. Entonces estos tres elementos nos hablan también del carácter de la bestia. Entonces nosotros podemos ya inferir de que la marca de la bestia no es otra cosa más que también su carácter. Así como Dios, con los mandamientos, con su sello, ¿cierto?, el que quiere hacer o amoldarnos a su carácter, la marca de la bestia también representa a aquellos que también tienen el carácter de la bestia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que esto se refleja también en los seguidores de Dios? Aquellos que obedecen los 10 mandamientos son similares, ¿cierto?, a lo que Dios quiere para sus vidas, al ideal que Dios ha propuesto, ha creado para sus vidas. Si nosotros nos encontramos de pronto con una persona que cumple o trata de cumplir lo más específico, los 10 mandamientos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una persona amorosa, con una persona tranquila, sencilla, simple. Y cuando nosotros, ¿cierto?, vamos después a la marca de la bestia, también nosotros podemos referirnos de que aquellos que reciben o tienen la marca de la bestia son los que también siguen a la bestia, obedecen a la bestia y también reflejan de cierta manera su carácter. Como hemos visto, Dios estableció el sábado como un sello distintivo entre su pueblo. Su ley y sus mandamientos son con lo que ellos se iban a distinguir de las otras naciones, porque cumpliendo los 10 mandamientos se iban a diferenciar en su carácter, en su forma de vida, e iban también a ser un reflejo de Dios. Aquellos que también constantemente caen, ¿cierto?, las acechanzas de Satanás, del enemigo, también van reflejando, ¿cierto?, el carácter del enemigo, porque buscan, ¿cierto?, hacer su voluntad, porque caen, ¿cierto?, en sus mentiras, en sus engaños. Entonces, otra cosa que nosotros podemos comprender o que también es importante considerar es que tanto la marca de la bestia, ¿cierto?, el sello de Dios es algo intransferible, es algo que recibe cada persona de manera individual. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es el que trata de imitar o de cierta manera copiar lo que es los mandamientos de Dios? Nosotros también nos encontramos con un poder, con un reino que trata de imponer sus propias leyes, sus propios mandamientos. Aquí, ¿cierto?, voy a compartir con ustedes una frase, ¿cierto?, una sección de un libro que se llama, ¿cierto?, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, página número 50, que dice lo siguiente, donde se hace la pregunta de por qué esta iglesia, que ustedes pueden ver un poquito más después, ¿cierto?, por qué esta iglesia no cumple los mandamientos de Dios y en cambio propone otros mandamientos. Ellos responden lo siguiente, dice, ¿cuál es el día de reposo? El día de reposo es el día sábado. ¿Y por qué entonces nosotros observamos el domingo en vez del día sábado? Dice lo siguiente, observamos el domingo en lugar del sábado, porque la iglesia, y ahí, ¿cierto?, ustedes pueden indagar, pueden ver quién es esta iglesia, dice, cambió la solemnidad del sábado para el día domingo. Y es que muchas otras personas también han caído también en esa falsa enseñanza, en esa falsa doctrina, también siguiendo la misma línea. En vez de cumplir los mandamientos de Dios, que son el sello de Dios, van, ¿cierto?, hacia otra ley, hacia otros mandamientos que son
la marca de la bestia, que tratan también de reflejar el carácter de Satanás. ¿Lo ven? Han cambiado el orden, han cambiado, ¿cierto?, lo que Dios ha establecido y lo han cambiado por algo que solamente los hombres colocan, cosas que solamente el hombre ha establecido. Es muy lamentable cómo hoy día muchas personas también, en vez de seguir lo que Dios dice claramente en su palabra, lo que Dios dice claramente, ¿cierto?, en sus escrituras, prefieren buscar, prefieren seguir, prefieren ver lo que el hombre construye, lo que la humanidad crea, las ideologías, las corrientes que hoy están por allí proliferando, ¿cierto?, tanto. Y es también lamentable cómo tantos jóvenes dejan la iglesia, como tantos jóvenes dejan, ¿cierto?, la voluntad de Dios por seguir lo que realmente, lo que, ¿cierto?, quiere hacer el enemigo acá en la tierra, en el mundo. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, yo quiero invitarte para que tú también tomes tu decisión. Como ya vimos, esto es algo distintivo, es algo especial. Los 144.000 se encuentran al final de la historia y ellos, ¿cierto?, se encuentran alabando al Cordero, se encuentran alabando al que se encuentra en el trono. Están siguiendo al Cordero por donde quiera que va y por lo tanto reciben el sello de Dios en sus frentes. Reciben el nombre de Dios, reciben el nombre del Cordero plasmado en sus frentes, porque no hay ninguna otra cosa en la cual ellos puedan pensar. No hay cosa que ellos puedan pensar fuera de lo que sea seguir la voluntad de Dios. Constantemente están viendo, están siguiendo hacia donde está también su Señor. Yo te quiero invitar, querido amigo, querido hermano, a que te pongas a cuestionar, a pensar, ¿qué es lo que hoy día está en tu mente? ¿Qué es lo que está en tus acciones? Porque eso es lo que representa también la marca de la bestia en la mano, nuestras acciones. Están constantemente pensando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que el Señor quiere de mí. O es que muchas veces buscas lo que el mundo quiere, en tu mente están las películas, están todas esas cosas que aparecen en internet, está, ¿cierto?, la inmundicia, la basura del mundo inundándote, llenando tu cabeza, no permitiéndote que haya un lugar para Dios en tu mente, en tu corazón. Que el Señor nos pueda ayudar, queridos amigos, queridos hermanos, para que nosotros nos encontremos en el tiempo del fin, allá en el monte Sión, esperando la venida de nuestro Señor. Que nos encontremos allí con los brazos en alto, con la mirada en alto, buscando que aparezca, ¿cierto?, nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Que el Señor nos ayude y que podamos ser sellados por el mismo Dios, por el Creador, por el Dios que nos ama, y no por el enemigo, que no recibamos las marcas que el enemigo quiere, ¿cierto?, colocar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.